tenemos hoy de invitado de nuevo al profesor emérito de la Universidad de Barcelona, Juan Carlos Paniagua, y esta es una charla que sigue la anterior, donde exploramos los fundamentos de la física y la mecánica cuántica y su impacto en nuestra comprensión del universo. Hoy lo que vamos a hacer es profundizar mucho más, sobre todo en uno de los fenómenos más fascinantes y enigmáticos de la cuántica, que es el entrelazamiento cuántico. También hablaremos de otras cosas, pero será el tema principal de hoy. Para aquellos que no pudisteis asistir a la primera charla, os recomiendo el vídeo tal y como os decía, donde Juan Carlos, de una forma muy didáctica y divulgativa, nos explica los conceptos básicos de la teoría cuántica y su relevancia en la ciencia moderna. Por último, ¿alguna vez os habéis preguntado cómo dos partículas pueden estar tan conectadas que lo que suceda a una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia que las separa, el entrelazamiento que tienen entre ellas? Hoy, junto a Juan Carlos, exploraremos este fenómeno y descubriremos cómo la teoría cuántica nos ofrece una visión sorprendente del pasado. Para ilustrar esto, describiremos un experimento que pone de manifiesto el entrelazamiento cuántico de manera clara y comprensible. Y ya, sin más dilación, pues comienzo la entrevista, la pregunta. Juan Carlos, en 1935, Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen publicaron un artículo que planteaba una paradoja en la teoría cuántica, conocida como la paradoja de EPR por sus apellidos. Esta paradoja cuestionaba la idea del entrelazamiento cuántico y Einstein la llamó acción fantasmal a distancia. Sin embargo, décadas después, experimentos demostraron que este fenómeno es real y no una fantasía. Juan Carlos, ¿podrías explicarnos en qué consiste el entrelazamiento cuántico y cómo se puede verificar su existencia? Lo intentaremos. Bueno, voy a empezar conectando con lo último que vimos el día pasado, porque tiene mucha relación con lo que va a venir. El día pasado estuvimos analizando con detalle un experimento en el que había una fuente que lanzaba una de partículas, da igual que sean partículas materiales, lo que entendemos por materiales, electrones, átomos, como fotones. Porque una de las cosas que os comenté que ha revelado la cuántica es que el comportamiento de lo que eran ondas electromagnéticas y partículas que hasta el siglo XX se consideraban problemas totalmente diferentes, se desdibuja la frontera y las partículas, los electrones, se pueden comportar como ondas en ciertos casos y la radiación electromagnética, la luz, se comporta como un haz de partículas, o sea que no hay una frontera clara entre ambas cosas. O sea, todos los experimentos se pueden hacer con ambos tipos de partículas. Y después de analizarlo con mucho detalle, la conclusión fue que cuando las partículas atraviesan una barrera semipermeable, si son fotones sería un espejo semirreflectante, de estos que hay a veces en los escaparates que desde fuera casi no se ve lo de dentro. Bueno, estos espejos reflejan una parte, pero realmente se puede llegar a ver. Hay en el lenguaje de fotones, cuando llega un fotón, tiene una cierta probabilidad de atravesarlo y una cierta probabilidad de rebotar. Para simplificar voy a exponer que son 50 y 50%. Y la cuestión es que cuando las derivábamos ambas partículas a una pantalla detectora, observábamos lo que se conoce como patrón de interferencia, unas franjas en las que llegan partículas y otras en las que no, que solo se puede entender suponiendo un comportamiento como onda. Una onda que se extiende en ambas trayectorias y, por tanto, mientras no detectamos, nosotros hasta que no llegan aquí no detectamos las partículas, parece que las partículas de alguna forma van por ambos caminos a la vez. Parece que pueden estar en diferentes sitios a la vez. Y sin embargo, cuando hacemos algún experimento para asegurarnos, para poder espiarlas de cerca, poner detectores, poner barreras para asegurar que todas las partículas vienen por el otro lado, en cualquiera de estos casos desaparecía este extraño comportamiento ondulatorio
Y el comportamiento que obteníamos era pues, el que intuiríamos con la noción clásica de una partícula que tiene una trayectoria siempre bien definida. Bueno, pues estos estados misteriosos que parece que la partícula está en dos lugares a la vez, es lo que llamamos estados de superposición. Superposiciones cuánticas que en el mundo clásico nunca las vemos, pero que aparentemente no es porque... O sea, el problema es que estas superposiciones son muy frágiles y cuando esto no está bien aislado del exterior, del aire, en condiciones de un vacío importante y tal, desaparecen, porque las colisiones con las moléculas podrían dejar pistas por ahí que nos permitirían saber por dónde ha ido. Y lo que dice la mecánica cuántica y lo que parece que se cumple a rajatabla es que cuando hay alguna manera de saber por dónde ha ido cada partícula, deja de comportarse como onda, deja de presentar fenómenos de interferencia. Bueno, pues vamos a complicar un poquitín este experimento para transformarlo en uno que nos va a llevar a entender un poco estos estados de entrelazamiento entre distintas partículas, que es uno de los grandes misterios de la física. Vamos aquí a repetir el experimento, pero ahora hemos introducido una novedad, que es esto antes no estaba, ni esto ni esto. ¿Qué es esto? Esto es un dispositivo electrónico que lo que hace es, desdoblar. Por ejemplo, si es un fotón, desdoblarlo en dos. Aquí he puesto uno rojo y otro verde. En realidad, normalmente da dos fotones iguales. Iguales me refiero que si este fotón tenía una frecuencia nu, se llama la frecuencia, y por tanto una energía h por nu, el otro día comentábamos al principio que los fotones, las unidades mínimas de radiación, es especie de partículas de la radiación, cada una tiene una energía que es una constante h por su frecuencia. El azul tiene frecuencia más alta que este rojo y que este verde. Aquí hay conservación de la energía. La H es la constante de Planck. Es la constante de Planck. Y lo que hace es, el fotón se transforma, no es como antes en la barrera, que podía ir por uno o por otro. Ahora se divide en dos, cada uno con la mitad de energía o con energías tales que la suma coincide con la del fotón original. Al que va hacia abajo, al rojo, lo desvío como antes a la pantalla detector. Y lo mismo si el fotón venía rebotado de la barra. Y ahora pongo aquí detectores que detectan el verde. Fijaros que esto también es muy ingenioso porque se tiende a pensar, bueno, cuando medimos estamos perturbando el sistema porque estamos sometiéndole a una serie de campos y tal, a pasar por un aparato que nos tiene que informar por dónde ha ido. Pues eso puede explicar que la medida cambie las cosas. Porque otra de las cosas que nos entendía es que la medida en general altera el estado del sistema. Si nosotros teníamos un detector aquí, dejaba de comportarse como onda que parecía que iba por otros lados y pasaba a tener un camino bien definido como haría una partícula. O sea que la medida cambia las cosas. Pero fijaros, esto es una medida de lo más sutil. Porque yo detecto el fotón verde y el fotón rojo no interacciono con él para nada. Pero da igual. La mecánica cuántica dice que cuando yo consigo saber por dónde ha ido el fotón, no va a haber interferencia, se comporta como partícula. Y es lo que ocurre. Si yo detecto el fotón verde a la derecha, pues sé que ha pasado por la derecha. Si lo detecto a la izquierda, sé que ha pasado por la izquierda y conforme a la predicción cuántica no encontramos interferencias. Pero fijaros en un detalle muy interesante. Yo podría poner el detector de 1 y de 2 muy lejos, con lo cual
podría ser que la detección se hiciera después de que la partícula roja, de que, por ejemplo, si detecto la partícula en el D2, sé que la roja ha ido por aquí, pero es que la partícula ya ha llegado. ¿Bien? Bueno, podréis pensar, hombre, en mecánica cuántica se piensa que el observador, el aparato de medida y tal, es el que tiene el don de cambiar las cosas, de transformar un comportamiento ondulatorio en un comportamiento de partícula. ¿Por qué ser tan creídos? Igual el propio fotón verde ya lleva esa información y ya ha hecho esa labor de definir el camino. Desde el momento en que sale el fotón verde, él ya sabe que la partícula ha ido por aquí. Igual eso es lo que ha hecho que los caminos estén bien definidos y no se observen interferencias propias de algo que va por los dos lados. Bueno, es una posibilidad, pero es que a finales del siglo pasado a unos físicos se les ocurrió una idea que es brutal. Es la siguiente, es un poco más complicado, pero vamos a hacer el esfuerzo. Hasta ahora teníamos, lo amarillo no estaba. Teníamos que las partículas se detectaban o aquí o aquí. Pero ahora pongo un punto más de complicación. Aquí pongo una barrera, pues del estilo de esta. Una barrera que puede hacer que el fotón vaya aquí o vaya para allá. Y aquí lo mismo. O sea, antes de detectarlos con D1 y D2, les hago pasar por una barrera semipermeable, semitransparente o como queráis llamarlo. Si viene para aquí, lo detecto y punto. Sé que su pareja ha ido por este lado, no debería haber interferencias. Si lo detecto en D1, lo mismo. Pero ¿qué pasa? Aquí hay un 50% de probabilidad de que este fotón, en vez de venir aquí, vaya para allá. Y si va para allá, le pongo una barrera igual. Con lo cual aquí puede ir para allá o para allá. Y si el fotón, supongo que viene por la izquierda y rebota en la barrera, lo mismo, llega aquí y aquí tiene 50% de probabilidad de ir a D3 y 50% de ir a D4. Con lo cual le he perdido la pista. Le he perdido la pista porque los que acaban en D3 y D4 pueden haber venido por aquí, por ejemplo, a D4 o por aquí a D4. Y al revés, el que viene a D3 puede haber venido por aquí o con la mismísima probabilidad por aquí. Por tanto, este dispositivo, esta zona amarilla que he añadido, lo que hace es que para la mitad de los fotones, para los que no acaban en D2 o en D1, la información de por dónde ha venido, si por el camino de la derecha o por el camino de la izquierda, se ha perdido. Con lo cual, esos fotones deberían demostrar interferencia, porque la cuántica dice que cuando no hay manera de saber por dónde ha ido, deberían interferir. ¿De acuerdo? Pero hemos comentado que todo el sistema de detección puede estar muy alejado. Y por tanto la detección en D1, D2 como D3 y D4 podría hacerse después de que el fotón rojo, de que la pareja roja de cada una de estas parejas haya llegado a la pantalla. Aquí parece que a la cuántica la hemos pillado, por fin hemos encontrado algo imposible. Porque si, imaginaros, yo en el último instante puedo decidir poner o no poner el borrador, esto se llama el borrador cuántico, lo que está en amarillo. Claro, si no lo pongo, no debería verse interferencia. Pero si lo pongo, la mitad de las partículas deberían mostrar interferencia. Y claro, esta elección la puedo tomar después de que ya he visto la figura. Es imposible que si ya la he visto, cambie. O sea, que os dais cuenta de que aquí parece que le hemos pillado
La cuántica dice que tiene que haber interferencias y es imposible que no las vea, porque yo miro lo que hay y después decido si poner o no poner el sistema de borrado. Bueno, pues resulta que todo esto es cierto, pero es que la cuántica se las apaña para salir de cualquier apuro. Y cuando se analiza el problema matemáticamente, se encuentra que hay una pequeña curiosidad, que es que cuando está puesto el borrador cuántico, las partículas a las que les he perdido la pista han de mostrar interferencia, pero la interferencia que darían todas las que han llegado a D3 y la que darían los que han llegado a D4 están desfasadas, ¿sí? Que hay un desfase de 180 grados. Quiere decir que si las interferencias del detector de 3 dan una figura así, con máximos y mínimos, la de D4 tiene los máximos y los mínimos al revés, con lo cual, al sumar las figuras de D3 y D4, no veríamos las interferencias. Este experimento se hizo en 1999 y el resultado fue clavado a la predicción. Este es el resultado real que se obtuvo cuando se hizo. Estos son, o sea, a posteriori se hizo una tabla con los puntitos que había dejado cada detector. Los del D3 mostraban claramente interferencias. Los del D4 también. Pero donde aquí tenía un máximo, aquí tenía un mínimo, y al sumar ambas cosas se observaba una figura en la que esas interferencias habían desaparecido. Hay pequeñas desviaciones por errores experimentales, pero en líneas generales se obtiene que la cuántica se salva porque la interferencia queda camuflada y no la vemos hasta que no desglosamos, por un lado, las partículas rojas cuya pareja verde había acabado en D3 y las que tenían su pareja en D4. Vamos a darle un par de vueltas a esto porque es sorprendente. Resumiendo, si no incluimos el sistema de borrado, no vemos ningún signo de interferencia y la explicación, pues está claro, cada partícula tiene un camino bien definido. Pero si lo ponemos, entonces la figura que hemos visto, porque ya la hemos visto antes de ponerlo, recordad que la figura aparece antes de que decidamos poner o no poner el sistema de borrado de información, pues lo que ocurre es que entonces la explicación de la figura que vemos en la que no vemos interferencias es totalmente distinta. Entonces tendríamos que decir, no es cierto, aquí estaba claro que cada partícula tenía un camino perfectamente definido. Cuando ponemos el borrador, no, las partículas cuya información se ha borrado muestran interferencia. Lo que pasa es que esas interferencias son tales que sumadas las de los dos detectores no se pueden reconocer, no se pueden identificar. O sea que es curioso. En cierto modo parece que estamos cambiando el pasado. Si decimos, la partícula, ¿por dónde ha ido? Pues una vez ya ha llegado a la pantalla, podemos decidir, si no ponemos el sistema de borrado, cada partícula ha ido por una trayectoria bien definida. El comportamiento clásico sin comportamientos ondulatorios extraños. Si colocamos el sistema de borrado, hemos de decir, no, la mitad de las partículas se han desdoblado como ondas, han ido por los dos caminos y lo que ocurre es que esa figura pues, queda camuflada si no la desglosamos entre los dos detectores. O sea que no cambiamos los hechos del pasado, porque la figura siempre es la misma. Ya se ha obtenido cuando yo hago esa decisión de poner o no poner.
pero cambiamos la historia que tenemos que construir para explicar esos hechos. O sea que diríamos, no cambiamos los hechos constatados, pero hay una parte de la historia que no hemos podido observar en su momento y que va a ser diferente según una decisión futura. Es algo realmente sorprendente. Aquí me hizo mucha gracia porque a mí me gusta mucho Pink Floyd, y hay una canción de Pink Floyd, de un disco que se llama Final Cut, que se llama Your Possible Pasts, tus posibles pasados. Es como si pudiéramos tener diferentes posibles pasados, al menos las partículas sí, y a posteriori podemos elegir qué pasado queremos tener, o queremos que las partículas tengan. Bueno, aquí tengo un fragmento de la letra, pero me hizo gracia porque además el disco este es del 83 y este experimento se propuso en el 82. No sé si Roger Waters, que es el que la compuso, tenía nociones de cuántica y estuvo enterado, si no es una casualidad muy curiosa. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver esto con el entrelazamiento? Aquí hay camuflado un entrelazamiento. ¿Por qué? Cuando se desdobla esta partícula en dos, esas dos están entrelazadas. El entrelazamiento es un fenómeno que afecta a parejas o grupos de varias partículas y que consiste en que esas partículas están en un estado que mantiene una conexión misteriosa, tal que si yo hago una medida en una de las partículas, automáticamente se ve afectado el estado de la otra. Automáticamente quiere decir instantáneamente. O sea que no hay tiempo de que se propague la información de lo que he obtenido en esta medida a la otra partícula. La otra partícula podría estar en otra galaxia. Esto no se ha podido comprobar, pero en otro punto de la Tierra sí, se han hecho comprobaciones a muchos kilómetros, incluso los chinos hicieron un experimento vía satélite a no sé cuántos centenares de kilómetros y también se comprobó que el entrelazamiento funciona de forma instantánea. Y de hecho, fijaros que mientras no hay detección, decíamos, la partícula parece que va por ambos lados a la vez, pero en el momento en que yo detecto la partícula aquí, por ejemplo, inmediatamente su pareja roja adquiere esta trayectoria perfectamente definida. Por lejos, esto se puede comprobar, porque esta puede estar a un año luz, bueno, tan lejos no, porque no podríamos llegar, pero puede estar a suficiente distancia como para que la detección no le pueda influir para nada a la roja. Y la roja se comporta distinto cuando la he detectado o cuando no hay detectores. Cuando decido en el futuro no poner detectores. O sea que este no es el experimento que propusieron Einstein, Podolsky y Russell. Esa es una variante todavía un poquito más sofisticada que exige comentar un poco lo de mecánica cuántica y propiedades incompatibles. Yo no quiero pasarme esta vez de tiempo, entonces si... bueno, vamos bien. Pues lo introduzco, pero en fin, si me paso el tiempo me avisáis para que quede tiempo para preguntas y tal. Bueno, Einstein todo esto nunca se lo creyó y tuvo unas discusiones muy interesantes con Bohr, que era un defensor de las bases de la cuántica estándar de la interpretación de Copenhague, se llama, porque él era el director de un instituto de Copenhague, y es lo que se explica en todos los libros. Luego hay interpretaciones más rocambolescas, pero esta es la más oficial. Bueno, pues... bueno, esto sí hay tiempo, lo puedo discutir después. Esto que os explicaba ahora tiene aplicaciones, todo esto sirve para algo, todo acaba teniendo aplicaciones. Aquí a uno se le ocurrió que si tuviéramos una colección de bombas antiguas
que algunas son defectuosas y que las bombas se activan con un fotón. A la que reciben un fotón de luz se activan. Pero hay bombas que les falla el sensor y no detectan el fotón. Pues hay un truco aprovechando esto que os he explicado ahí, lo que he explicado antes, para saber primero, saber con seguridad qué bombas son defectuosas y de las que no son defectuosas, por lo menos incluso la mitad, saber que están bien sin hacerlas explotar. Porque claro, lo lógico es, y bueno, envío un fotón y sé si funciona o no, pero claro, entonces me quedo sin bombas. Pues la mitad explotarían con este ingenioso procedimiento, pero salvaríamos la mitad de las bombas buenas sin interaccionar con ellas. Todo va un poco relacionado con eso, con la posibilidad de sacar información de un sistema sin interaccionar con él. Me lo salto porque quiero ir a lo de Einstein, que es una discusión muy interesante. Einstein realmente estaba tan convencido de que la cuántica no podía ser la última verdad, que le dio muchas vueltas a la cabeza para poder demostrar que la teoría, si no incorrecta, por lo menos es incompleta. Y se le ocurrió un experimento muy interesante que se basa en algo que tiene la mecánica cuántica, que lo comenté de pasado el primer día, pero no he explicado, que en mecánica cuántica hay parejas de propiedades que son incompatibles. ¿Qué quiere decir incompatibles? Que si yo conozco muy bien una de ellas, tendré muy poca información de la otra. Las más triviales son la posición y la velocidad, posición y momento, la velocidad de una partícula. Cuando yo intento medir con mucho detalle la posición, con mucha precisión, me queda muy mal determinada la velocidad y viceversa. Esto es algo que me dice la cuántica. Einstein no se lo creía. Diría, bueno, a ver, si la cuántica no es capaz de definir a la vez posición y velocidad, eso es un problema de la cuántica, no de la naturaleza. Es decir, la partícula estará en algún sitio y tendrá alguna velocidad. Que no sepamos medir las dos cosas a la vez, que la cuántica no nos lo sepa predecir, es su problema. La naturaleza no puede ser tan extraña. El experimento que propuso precisamente era con posición y velocidad. Pero yo lo voy a hacer con dos propiedades que, aunque son más abstractas, el experimento resulta un poco más fácil de entender. Que es las dos componentes del spin de una partícula. Os comenté también un poquito muy de pasada que las partículas, por ejemplo un electrón, es como un imán diminuto, que los imanes tienen un polo norte y un polo sur, y entonces puede estar el imán orientado así, para abajo. Bueno, la dirección del imán, digamos, lo que se llama la magnetización, que caracteriza la intensidad del imán y la dirección en la que está, eso en matemáticas se llama un vector. Quiere decir, una propiedad que tiene una magnitud, la intensidad del imán, y una dirección, para dónde apunta. Pues bien, en mecánica cuántica, esta magnetización, según la mecánica cuántica, es un vector que no puede tener sus componentes bien, no podemos conocer sus componentes a la vez. Un vector se puede, por ejemplo, para imaginaros el vector que va de aquí a la farola de la esquina. Pues yo, para definir ese vector, puedo decir, bueno, pues tendría que caminar 20 metros para allí, 10 para allí y 5 hasta la farola. Con 3 datos yo puedo definir a dónde apunta ese vector, el vector que va desde aquí hasta la farola. Hacen falta lo que se llama 3 coordenadas. Horizontal, bueno, las 2 en el plano y la vertical. Pues la mecánica cuántica dice que podemos conocer perfectamente la longitud del vector y una de esas 3 coordenadas, pero no podemos conocer 2 de ellas o las 3, todavía menos. Esto, un vector del que no podemos, que no está definida las 3 componentes, Einstein no, por ahí no.
Y entonces ideó este experimento, bueno, esta es una variante del experimento, que decía, yo tengo un sistema que emite dos partículas, y esas dos partículas están en un estado que técnicamente, por ejemplo, los electrones de un átomo de helio, el átomo más ligero es el de hidrógeno. El hidrógeno tiene un electrón y un núcleo con un solo protón. Y luego, si vamos complicándolo, el siguiente es el helio, que tiene dos electrones y un núcleo con carga más 2. Bueno, pues esos dos electrones, si os recordáis algo de química, se suele decir, están apareados. Quiere decir que sus espines son antiparalelos. Y por lo tanto, pues cuando dos imanes los colocamos uno al revés que otro, ponemos un imán por ahí cerca y no se entera. Se anulan los campos magnéticos de ambos imanes. Pues imaginaros que esos dos electrones están en ese estado apareados y los separo. Por un procedimiento con una interacción de lo más fina posible, los separo. Y aquí tengo un aparato que mide la componente Z, la componente vertical del momento magnético, del imán ese intrínseco del electrón, y aquí tengo otro que mide lo mismo. Como estaban antiparalelos, se mantienen siempre antiparalelos. Y si yo aquí me encuentro con que la componente apunta hacia abajo, el que lo mida aquí se encontrará con que la componente apunta para arriba. O sea, se conserva, si esto lo hacemos en unas condiciones, que las partículas no interaccionen con nada, se conserva perfectamente ese antiparalelismo. Bueno, aquí decía, vale, pues ya está. Esto es como si yo tengo, imaginaros, una bola que tiene un lado de color rojo y otro, bueno, en fin, dos colores, y yo esa bola le pongo un pequeño explosivo, la hago explotar, pues claro, si yo encuentro el color azul, el otro encontrará el rojo y viceversa. No tiene mayor misterio. Pero resulta que yo estos aparatos los puedo poner de forma que en vez de medir la componente vertical, miran la componente horizontal. Y ocurre exactamente lo mismo. Si yo aquí encuentro que la componente horizontal va hacia nosotros, en el otro sitio encontraré que va hacia atrás. Y por tanto son antiparalelas y ya está. Y claro, Einstein decía, esto lo podemos hacer 1.000.000 de veces y no falla nunca. Si yo mido la componente en ambos lados la misma, siempre obtengo valores opuestos. Siempre encuentro antiparalelismo. Eso quiere decir que esas propiedades existían allí antes de que yo las midiera. Y por tanto, ese electrón tiene una componente Z, que es la vertical, y una componente X, que es la horizontal, perfectamente definidas. Lo mire o no lo mire. La cuántica dice que cuando yo conozco la componente vertical, no tengo ni idea de cuál es la horizontal. Lo mismo puede ir para un lado que para otro. Bueno, todo esto fue una discusión filosófica durante mucho tiempo. Porque, claro, ellos no tenían sistema, o sea, el Bohr, que era el contrincante de Einstein, decía, en el momento, o sea, esta partícula, por ejemplo, no tiene las dos componentes definidas. En el momento en que yo mido la Z y apunta para abajo, instantáneamente esta adquiere la propiedad para arriba, pero la X ni idea. Y si yo hubiera decidido medir la otra, entonces instantáneamente esta adquiere componente horizontal opuesta, pero la Z queda indeterminada. O sea que la medida, el eje en el que yo escojo medir, determina qué dirección va a adquirir el spin o el momento magnético de la otra, de forma instantánea.
la discusión se quedó en un tema filosófico, porque ¿quién tenía razón? No había forma de saberlo, hasta que en los años 60 a un físico se le ocurrió que según tuviera razón uno o el otro, había una forma de... O sea, había un resultado experimental diferente. La idea era que yo aquí escojo aleatoriamente qué dirección de medida voy a utilizar. Y allí también. Claro, cuando da la casualidad de que ambos escogen vertical, está clarísimo lo que va a salir. Cuando ambos coinciden en la horizontal, también. Pero si se analiza con cuidado el detalle de qué ocurre cuando uno escoge una y otro escoge otra, se ve que si la dirección del spin estaba bien definida antes de que yo hiciera medidas y por tanto la medida me informa sobre una propiedad que tenían ya las partículas, las correlaciones, o sea, si yo comparo la tabla de resultados que obtengo en un aparato y la que obtengo en el otro, son diferentes si yo supongo que esa propiedad preexiste antes de medir, que si supongo que aparece en el momento de la medida. Y además aparece, como dice la cuántica, solo una de las dos. No voy a entrar en los detalles, porque eso sería media horita de explicación. Pero el hecho es que este experimento se propuso en los años 60, Einstein murió creo que en el 55, y de hecho este experimento hubo muchos intentos de realizarlo y los definitivos, siempre había tantos errores experimentales que siempre había quien dudaba del resultado. Pero lo que en los años 80 un físico francés, Aspect, hizo unos experimentos de una precisión extraordinaria que le dieron la razón a Bohr. Que la naturaleza es así, que esto no es una falta de capacidad de la teoría cuántica de predecir lo que pasa. Que lo que pasa es que esas propiedades componentes de este spin no están bien definidas hasta que no se mide una de ellas. Y entonces se define una y la otra queda indefinida. Y en el experimento original de Einstein, en vez de ser dos componentes del spin, eran la posición y la velocidad, pero era exactamente lo mismo. O sea que esto demostraba que o bien admites que puede haber unos efectos que se propagan a velocidad infinita, o bien tienes que admitir que esas propiedades no están definidas hasta que yo no mido en uno de los lados y entonces inmediatamente se define para la otra partícula. Y bueno, y esto resume un poco el tema del entrelazamiento, porque estas dos partículas pueden estar alejadísimas, se ha hecho alejándola mucho. O sea, hay una conexión misteriosa que es muy delicada. En la vida cotidiana nunca lo vamos a ver, porque para que esto se mantenga, esto tienen que evolucionar muy bien aisladas térmicamente, sin aire, etcétera, etcétera. Y esto en condiciones normales no es fácil. Has dicho muchas cosas y he ido apuntando como una frase, ¿no? La posibilidad de sacar información de un sistema sin interaccionar con él. Luego iré aquí porque está relacionada con una parte tecnológica que podemos sacar del entrelazamiento, pero has hablado varias veces, tanto en la otra entrevista como ahora, de la medida, ¿no? Eso que se conoce como el problema de la medida, algo así como que parece que la medida debida al resultado que influye en el resultado. Y esto se ha hablado mucho en cuántica, ha habido muchos debates y demás. ¿Qué es esto del problema de la medida? El problema de la medida es que la teoría cuántica tal como se formula de forma estándar, que es lo que sostenía Bohr, la interpretación de Copenhague, tiene una incoherencia interna, que es que la teoría dice, hay una ecuación, lo mismo que en la mecánica clásica la segunda ley de Newton determinaba que dada una fuerza
pues permitía calcular la trayectoria de una partícula. Se sabía la aceleración, se podía saber cómo se iba a modificar esa trayectoria. El equivalente en la teoría cuántica es lo que se llama la ecuación de Schrödinger, que nos dice que si conocemos el estado inicial de un sistema, podemos calcular matemáticamente cómo va a evolucionar. Y esta evolución es determinista. O sea, la ecuación de Schrödinger dice que si yo tengo bien conocido, bien determinado el estado inicial, yo puedo saber cómo va a evolucionar siempre y cuando no midamos. Cuando medimos, hay un cambio brusco que es indeterminista. En ese momento es en el que aparecen las probabilidades de la teoría cuántica. O sea que si yo en el experimento inicial, el día pasado, no ponía detectores, no ponía más que la pantalla abajo, entonces la evolución de cada partícula, calculo lo que me dice la ecuación de Schrödinger y dice, esa partícula se comporta como una onda que va por ambos caminos y que luego al juntarse abajo produce las interferencias. Pero para poder formular la teoría, entonces tenemos que suponer que existen unos aparatos de medida que no cumplen las leyes de la cuántica. Porque si la evolución de la cuántica es determinista y cuando interviene un observador, un aparato de medida, el ojo humano, las cosas cambian de una forma tan diferente que aparece un comportamiento indeterminado, ¿qué pasa? ¿No podríamos aplicar la mecánica cuántica al sistema más el aparato de medida? La teoría cuántica diría, si aquello está cerrado y no ha habido, si es un sistema aislado y no ha habido ninguna influencia exterior, debería evolucionar siguiendo la ecuación esta de Schrödinger y eso es determinista. Entonces ahí empieza, bueno, cuando yo miro, siempre se produce ese cambio abrupto, se llama el colapso del estado, siempre hay un cambio que tiene indeterminado, que está sujeto a probabilidades. Ahora, volviendo al gato de Schrödinger, ese cambio se produce cuando observo, cuando abro la caja para ver qué ha pasado, o es el gato el que puede actuar como observador y por tanto cuando él ve caer el martillo ya lo ve chungo, ya ve que va a acabar mal, o no, o es el propio aparato de medida el que al interaccionar con la partícula alfa aquella ya capta de alguna forma que se ha emitido la partícula y la partícula adquiere una posición bien definida que ya no es dentro del núcleo que la emitió, sino fuera. ¿Dónde está el punto en el que la ecuación de Schrödinger deja de funcionar? Y hay que considerar que hay una parte que es lo que observa que cambia las reglas del juego. Esto, Bohr decía, no nos comamos el coco. ¿Verdad que funciona a las maravillas? Esto es lo que hace cualquier director de un trabajo de cuántica aplicado a la física, a la química, lo que sea. Hay una frase muy típica de un físico que dijo, lo que le dice el director a su becario cuando le plantea cuestiones estas, shut up and calculate. Cállate y calcula. No digas con historias. Las reglas del juego están muy claras. ¿Cómo se aplica la teoría? No te comas el tarro porque no saldrás, no avanzarás en la tesis o en el artículo que quiero que publiques. O sea, son cuestiones que han dado lugar a que haya un montón de interpretaciones para intentar explicarlo, pero como dijo este mismo físico, creo que era Merlin, cada día sale una interpretación nueva de la teoría, pero nunca desaparecen las anteriores. Señal de que ninguna es suficientemente convincente. Volviendo al entrelazamiento cuántico, esto no es una simple curiosidad teórica, sino que se está estudiando en tecnologías avanzadas como la criptografía cuántica, es decir, que puede tener un impacto directo en nosotros
sobre todo para el tema de comunicaciones ultraseguras, lo que supondrá, supongo, otro tipo de guerra, ¿no? Una guerra cuántica. Entonces, mi pregunta, porque claro, si alguien es capaz de controlar estas comunicaciones, podrá bloquearlas de todo el mundo sin que las suyas se vean afectadas. Juan Carlos, ¿podrías hablarnos de algunos de estos frutos más significativos que ha dado esta teoría del entrelazamiento y qué se espera de ella en el futuro, o a corto y medio plazo? Si queréis explico un poco. A ver, el entrelazamiento está teniendo... O sea, esto se consideró un problema filosófico incluso después de que Bell propusiera aquellos experimentos y que en los años 80 se realizaron. La mayor parte de los físicos, en fin, no se preocupaban por esto. Si yo sé cómo calcular lo que me interesa para publicar un artículo, ¿para qué elucubrar sobre cómo es la descripción del mundo que me da la cuántica? Bueno, hay muchos que sí que se preocupaban, pero en fin, no, se consideraba todavía una cuestión más filosófica que física. Hasta que en el año 80 y pico, no sé si era un matemático, se dio cuenta de que un ordenador cuyos bits, la información de un ordenador se guarda en forma de bits. Un bit es algo que puede tener dos estados, que representan el 0 y el 1. Pueden ser pues, un puntito de un disco magnético que tiene magnetización para arriba o para abajo, puede ser un circuito por el que pasa corriente o no pasa, si pasa es un 1, si no es un 0. Y con muchos bits se pueden reproducir pues, números, imágenes. Una imagen se divide en cuadraditos y a cada cuadradito se le dan unos colores, en fin. Pues si estos bits fueran suficientemente pequeños y aislados para que se comporten cuánticamente, tendrían peculiaridades únicas. Por ejemplo, que podrían estar no en 1 o en 0, como un bit clásico, sino en 1 o en 0 o en los dos a la vez, en un estado de superposición de 1 y 0. Y además, un ordenador actúa sobre cada bit individualmente. Si yo quiero hacer una operación matemática, el procesador empieza ahí a cambiar unos y ceros para poder multiplicar dos cifras. Pero un ordenador cuántico puede trabajar con estados entrelazados, de forma que lo que le haga a un bit afecte a otro o a otros. Puede haber entrelazamiento entre varios qubits. Y esto abre una posibilidad de algoritmos que serían totalmente imposibles de hacer con cualquier ordenador convencional. O sea que la computación cuántica, realmente la idea fundamental es que si los bits son, por ejemplo, pues un electrón que puede tener el spin para arriba o para abajo, cuánticamente lo puede tener para arriba o para abajo o apuntando en ambas direcciones a la vez, un estado de superposición. Y es más, puede tener los dos electrones del experimento anterior, están entrelazados de forma que si yo mido la componente vertical del uno, inmediatamente adquiere una posición opuesta a la del otro. Y todo esto da un juego enorme. Los algoritmos cuánticos son complicados, pero bueno, ¿por qué fue tan importante el hallazgo en los años 80? ¿Qué es lo que descubrió creo que era Shaw? Descubrió que un ordenador cuántico permitiría hacer un algoritmo muy eficiente para descomponer un gran número en sus dos factores. Multiplicar números es muy fácil, pero si yo os doy el producto y os pregunto cuáles son los factores, si os digo el número 15, vais a responder rápido, creo. 5 por 3. Pero si la cifra tiene 300 dígitos, entonces la única manera que tienen, bueno, salvo pequeños sucillos que aceleran un poquitín, pero básicamente eso es un problema que se dice que tiene una complejidad exponencial. Cuando aumenta el número de cifras, se dispara de tal manera el hallar los factores que igual haría falta el tiempo del universo del mayor ordenador del mundo para poder hallar esos factores. Y en eso se basa la encriptación de mucha de la información secreta
del FBI, de la CIA, de todos los de la gran banca, etcétera, etcétera. Claro, cuando de golpe uno dice que un ordenador cuántico sería capaz de craquear estas claves de una forma mucho más eficiente, de golpe Estados Unidos vuelca millonadas en investigar sobre ello y todo el resto del mundo igual, y pasa lo que era una cuestión filosófica, anecdótica, pasa a ser un problema de un interés brutal por todo el mundo. Y no solo eso, sino que además la cuántica, aparte de que permite craquear esas claves, también permite transmitir claves de forma indetectable. No es correcto lo que digo, no es que sea indetectable, sino que si un espía se nos coloca en medio, como modifica el estado de las partículas de forma inevitable, nos daremos cuenta. Y le llamaremos al amigo que está en Singapur y le diremos, oye, esta clave que te he enviado, olvídate, vamos a volver a probarlo. Y si se vuelve a interceptar, se puede dar cuenta. En algún momento el craqueador se irá a comer, mira, esta vez ha funcionado bien, esa clave solo la tenemos tú y yo. Intento en 2 minutos, muy rápido, porque con lo que hemos visto de los espines es fácil entender cómo funciona. Muy rápidamente. Bueno, entonces... un momento que... Vale. Yo le digo, yo cojo la pareja de electrones de aquí el átomo que estaban apareados y mido, tengo 2 personas muy alejadas, cada una recibe una de las partículas. Si ambas, decíamos, miden la componente vertical de este imán, de este momento magnético, pues obtienen, bueno, hay estados que son antiparalelos, pero hay otros que son paralelos. Entonces, aquí lo he hecho con 2 que son paralelos, pero la idea es exactamente lo mismo. Están en un estado entrelazado en la que si yo mido la componente Z y me sale para arriba, seguro que en el otro sale para arriba. Y si yo mido si me sale para abajo, lo mismo. Si mido la horizontal, lo mismo. Si me sale a la derecha, a la otra persona le sale a la derecha, y si sale a la izquierda, a la izquierda. Ahora, ¿qué pasa cuando yo mido en direcciones diferentes? Pues la mecánica cuántica dice que si Alice mide en la vertical y Bob en la horizontal, Bob puede obtener para la derecha o para la izquierda con igual probabilidad. Es lo que decíamos, la mecánica cuántica dice que si está bien definida una componente, la vertical, la horizontal está totalmente indeterminada. Bueno, pues lo que hacen es, se reparten en un dispositivo que les envía a cada una parejas de partículas y los 2 escogen aleatoriamente si medir en vertical o medir en horizontal. Y se envían muchas, 1 millón de partículas, y van apuntando. En la primera, igual, la primera, dice Alice, yo medí vertical, y dice Bob, pues yo horizontal. Olvídate, porque esto no nos sirve para nada, porque cuando no coinciden los ejes, no hay ninguna información. Esto es aleatorio, lo que hay obtenido es que puede ser una cosa, puede ser la otra. Pero en la mitad de los casos coincidirán. Y entonces cogen esa lista de casos que han coincidido. Y entonces se lo miran uno por uno. Y comprueban que la correlación es perfecta. Que en los casos en que los 2 han escogido el eje vertical o los 2 el horizontal, siempre cuadra que si uno es para arriba, el otro también, si uno es para la derecha, el otro también, etc. Bien, por tanto pueden decir, pues ya tenemos una clave
porque puedes decir, para arriba representa un 0, para abajo representa un 1, para la derecha un 0 y para la izquierda un 1. Y entonces, como compartimos esa información, ellos se llaman por teléfono y no dicen, solo dicen qué eje han escogido, pero no dicen si el resultado fue para arriba o para abajo, para el eje vertical. Por lo cual, la información de los unos y ceros solo la tienen ellos dos, no la tiene nadie más. Claro, no la tiene nadie más, a no ser que un espía se ponga aquí en medio y entonces, antes de que le llegue una de las partículas a Bob, lo mira él y reenvíe la partícula, pues si le ha salido para arriba, la reenvíe a Bob. Bueno, lo que ocurre, y creo que lo voy a abreviar porque ya es hora, lo que ocurre entonces es que cuando éste mide, él pasará como con Bob. Cuando el espía escoge un eje, a veces coincidirá con el de Atlas y a veces no coincidirá con el de Atlas. Y cuando no coincide, a Bob le puede, o sea, si a este le escoge el eje horizontal, si Atlas ha escogido horizontal y el espía ha escogido, pues, si Atlas se escoge el vertical y el espía ha escogido el horizontal y Bob ha escogido el vertical, verá que no le cuadra. Verá y dirá, tenemos el mismo tú y yo y ahora me sale un resultado que no es coherente, no es el mismo que había esperado. Y entonces, si esto lo hace con un montón de partículas, tiene, bueno, a la que ve que uno falla, ya tiene la seguridad de que ha habido un espía. Si lo ha hecho con 1 millón de partículas y ninguna ha fallado, segurísimo que no ha habido ningún espía y puede decir, tranquilo, esta clave es segura y por tanto, pues tenemos una colección de bits que solo las conocemos tú y yo. Y por tanto, si queremos hacer un mensaje, por ejemplo, los podemos reordenar. Y pues ahora coge el bit 1, el 7, el 2, el 5, tal, ya tienes un texto, una información que solo la comparten ellos dos. Esto, Suiza lo comercializó hace ya más de 20 años, porque en Suiza lo del secreto de la banca es sagrado. Y es algo que en un país pequeño como Suiza se puede utilizar porque mantener estos estados en fibras ópticas de hasta 150 kilómetros es factible. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, que las distancias son tan grandes, estos estados se acaban, por perturbaciones externas, se acaban a veces alterando y se pierde esa correlación perfecta. Pero bueno, es tal vez la primera aplicación comercial que hubo de estas cosas. Y para concluir, que ya se ha pasado la hora, como la otra vez se ha pasado muy rápido, para aquellos que se hayan quedado aún con ganas o con dudas, ¿qué recursos recomiendas? ¿Por dónde empezar si quieren seguir esta indagación en el mundo cuántico? Bueno, a ver, si alguien quiere meterse en serio, pues lo mejor es que se apunte a unos estudios de cuántica, física, en química también. Al menos en bastantes facultades se hace una inclusión bastante seria para mecánica cuántica, y el consejo sería que se olvide de todo lo que de estas implicaciones tan misteriosas, y que se entere de cómo funcionan las herramientas matemáticas, es una cosa muy mecánica, y aprenda a usarlo. Y cuando ya conoce uno cómo funcionan las leyes de la cuántica, es cuando uno está mejor preparado para captar estas sutilezas, que a veces hay cosas que os digo, la cuántica predice tal, tenéis que hacer un acto de fe. Pues este acto de fe, si habéis hecho primero una formación básica, es mucho más fácil. O sea que empezar por aquí, esto es interesante como curiosidad, como cultura general, pero para aprender a manejar la teoría hay que coger el libro, empezar. Y cuando se conoce el mecanismo, entonces es más fácil captar estas extrañezas de la teoría.
O sea que esto, si alguien se quiere quedar y si se conforma con un nivel divulgativo, la verdad es que yo no conozco, los libros que conozco divulgativos no cuentan ni la 10ª parte de lo que contaba aquí. Te dicen que el gato puede estar vivo y muerto, que las cosas pueden estar aquí y allá, y realmente a mí me parece que no, que un film no se lo tiene que creer como quien se cree un cuento de hadas, y por eso me esfuerzo tanto en poner experimentos que os acerquen un poco más a ver qué es lo que pasa, ¿eh? No sé, tengo ganas de escribir un libro con todo esto, tal vez con todas estas charlas me acabe animando, y si lo consigo, ya juzgaréis si mi objetivo de que se llegue un poco más allá en ese nivel de divulgación lo he conseguido.